En el mundo de los clubes de motociclistas fuera de la ley, pocos nombres tienen el peso y la notoriedad de los Ángeles del Infierno Motorcycle Club. Fundados en 1948, esta hermandad internacional ha generado odio y admiración. Aunque la mayoría de los Ángeles del Infierno son respetuosos de la ley, algunos buscan poder y violencia sin importarles los demás. Hoy nos adentramos en el lado oscuro de los Ángeles del Infierno para explorar a los 10 miembros más peligrosos y notorios. Número 10. Alan Passaro de Los Ángeles del Infierno y Meredith Hunter se conocieron en el concierto gratuito de Altamont en 1969. Hunter, con revólver, destacó en la celebración de paz y música. Los Ángeles del Infierno fueron contratados para mantener el orden y usaron sus motocicletas como barrera ante la multitud. A cambio de $500 en cerveza, se les encargó garantizar la seguridad. Las tensiones crecieron por el alcohol y la inquietud, desatando el caos. Lanzaron latas de cerveza y se sentía tensión en el aire. Cuando los Rolling Stones finalmente subieron al escenario, el ambiente estaba cargado. Mick Jagger pidió calma, pero en cuestión de momentos estalló el caos. En el alboroto, Hunter subió a una caja de bocinas y atrajo la atención de 2 ángeles del infierno. Hubo una pelea y uno de los ángeles persiguió a Hunter entre la gente. Sin embargo, movido por la ira y la embriaguez, Hunter volvió al escenario. Los testimonios de los testigos variaron. Algunos lo describieron como enfurecido, otros como visiblemente alterado. En un video impactante, Hunter mostró su revólver sin que se sepa si disparó. Passaro, armado con un cuchillo, se acercó rápidamente, desvió el arma y apuñaló a Hunter. Otros ángeles se unieron, agrediendo a Hunter en el suelo. Trágicamente, Hunter perdió la vida. Passaro enfrentó cargos de asesinato, pero finalmente fue absuelto por legítima defensa. El jurado deliberó durante 12 horas y media, examinando las grabaciones del concierto. El incidente quedó ligado para siempre a Passaro gracias al documental Gimme Shelter. Sin saber sobre el altercado fatal, los Rolling Stones se enteraron después y expresaron su pesar. Mick Jagger vio las grabaciones sin editar, lamentando la pérdida de vidas. Años después, la historia de Passaro dio otro giro trágico al ahogarse en circunstancias sospechosas. Quedaron preguntas sin respuesta, pero su entierro marcó el final de una vida turbulenta. Passaro alcanzó notoriedad mundial por su papel en la tragedia de Altamont, aunque al final fue absuelto. Pero el siguiente miembro de Los Ángeles del Infierno no es inocente. Número 9. James Ezekiel Brandeis, conocido como Jim, ganó fama como temido ejecutor en el capítulo de Oakland de Los Ángeles del Infierno. Involucrado en el tráfico de drogas, el crimen organizado y la violencia, Brandeis se convirtió en una figura influyente dentro de la hermandad. Enviado a Australia para asesinar policías, las verdaderas intenciones de Brandeis se revelaron al hallar objetos incriminatorios en su equipaje. Le negaron la entrada y lo regresaron a casa. Las tensiones internas dentro de Los Ángeles del Infierno llevaron a Brandeis a creer que un miembro llamado Enrique Crabtree se había convertido en informante. En respuesta, Brandeis puso un contrato sobre la vida de Crabtree. Cuando la hermandad aria intentó cobrar la recompensa, Crabtree cooperó con la policía. Brandeis fue acusado de asesinato y crimen organizado, pero juicios nulos dejaron su culpabilidad en duda. El caso dividió a la opinión pública y cuestionó la confiabilidad del sistema de justicia. Cuando el destino alcanzó a Brandeis, finalmente fue acusado con éxito de asesinato y confinado en prisión. Cayó en la desesperación y finalmente se quitó la vida en 1994. Su tumultuoso camino dejó un impacto duradero en el bajo mundo criminal, envolviendo su enigmática figura en misterio. Número 8. Kadir Padir, nacido en Turquía el 26 de noviembre de 1982, eligió el crimen en vez de aprovechar oportunidades en la próspera Alemania. Ganó notoriedad como líder de los Hells Angels Ciudad de Berlín durante una violenta guerra de motociclistas que llevó al infame juicio de los Hells Angels de Berlín en 2010 en 1900. Padir enfrentó cargos, incluyendo asesinato, derivados de un conflicto con la banda rival Banditos. Tahir Özbek buscaba colaborar con los rivales, lo que provocó a Padir y a los Hells Angels. Las tensiones crecieron y Padir tomó una decisión fatal. Las cámaras de vigilancia captaron el escalofriante momento en que 13 motociclistas, incluido Padir, ejecutaron el acto violento que resultó en la muerte de Özbek. El tribunal rechazó la defensa propia y concluyó que Özbek no era una amenaza. La influencia y el liderazgo de Padir se consideraron significativos para orquestar el crimen, incluso si él no apretó el gatillo físicamente. Fomentó una cultura de brutalidad y manipulación en Los Ángeles del Infierno. Padir
cumpliendo cadena perpetua, sigue pues influyendo en la pandilla desde la cárcel usando un celular. Número 7. Paul Aziz. En 2003, el exitoso corredor de bolsa Paul Aziz se vio acusado de cargos de tráfico de drogas, secuestro y asesinato. Aunque estaba bajo arresto domiciliario, Aziz se quitó el monitor y desapareció, volviéndose uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. En 2007 fue agregado a la lista de los 15 más buscados por los Estados Unidos Marshals, intensificando su búsqueda. Aziz tenía una doble vida: corredor de bolsa y miembro de los Hells Angels. Registros judiciales muestran su participación en un incidente violento con Cynthia García, quien criticó actividades criminales en el club Hells Angels. Aziz y otro miembro de los Hells Angels agredieron a García, pisoteándola hasta que perdió el conocimiento. Luego la secuestraron, la llevaron a un lugar remoto en el desierto y le quitaron la vida brutalmente. Tras 17 años prófugo, Aziz fue capturado en 2018 en Buenos Aires, culminando una gran operación internacional con Interpol, fuerzas de Estados Unidos y policía argentina. La exitosa captura demostró la dedicación y colaboración de las autoridades involucradas. Y número 6. Michelle Jinx Jennings. A inicios de los 80, los Hells Angels tuvieron problemas con su capítulo norte en Laval por consumo de drogas y conductas impredecibles. Los rumores de deudas con Frank Peter Dooney, líder de una banda rival, Ryan, provocaron una cadena mortal de hechos. Se organizó una reunión en la casa club de Lennoxville para disciplinar a los miembros del capítulo Laval. Jinx, una figura despiadada e impredecible dentro de los ángeles del infierno, se involucró en luchas internas de poder a medida que aumentaban las tensiones. En ese día fatídico, 5 miembros del capítulo de Laval cayeron en una trampa en la casa club de Lennoxville, donde más de 40 ángeles del infierno los golpearon brutalmente y les dispararon. Los cuerpos de las víctimas fueron arrojados al río San Lorenzo. Las investigaciones policiales revelaron la verdad detrás de la masacre con la ayuda de los informantes Yves Trudeau y Jerry Coulon. El juicio posterior expuso revelaciones impactantes, incluyendo un intento de soborno que llegó hasta el jurado. Miguel Jinx Jennings, un miembro de los Ángeles del Infierno, jugó un papel importante en los hechos violentos de la masacre de Lennoxville. Orquestó golpizas, tiroteos y la disposición de las víctimas. En las semanas siguientes, Jinx también asesinó brutalmente a Claude Roy, un prospecto del capítulo de Laval. Aunque la justicia finalmente alcanzó a Jinx, su oscuro legado permanece entrelazado con los trágicos eventos de la masacre de Lennoxville. Número 5. Frank Heimboot, de 1.95 metros, cabeza rapada y barba recortada, es el presidente influyente del capítulo Hannover de los Hells Angels en Alemania. Él ascendió al poder desde una familia de clase media y dejó su huella en el Distrito Rojo de Hannover, expandiendo su influencia a otras ciudades. Los problemas legales, incluyendo una sentencia de prisión, no lo detuvieron, y se enfocó en administrar establecimientos en el distrito de Steintor y en establecer a los Hells Angels como porteros. La relación cercana de Heimboot con el abogado Guts von Fromberg, vinculado al canciller alemán Gerhard Schröder, fue clave en su éxito. Conocido como el pacificador, Heimboot resolvía conflictos en el distrito de Steintor y mediaba negociaciones con los archirrivales de los Hells Angels, los Banditos Motorcycle Club. Sin embargo, fue acusado de ordenar un asesinato, aunque no hubo pruebas. Se mudó a Mallorca, España, en 2012, pero fue arrestado en 2013 acusado de formar una organización criminal y de cometer varios delitos como líder regional de los Hells Angels en la isla. Los cargos incluían tráfico de drogas, proxenetismo, extorsión, amenazas y lavado de dinero. Frank Heimboot puede que no sepamos el asesino más letal de esta lista, pero su estilo de liderazgo indudablemente tuvo un impacto profundo en los Hells Angels. Su estilo de liderazgo dejó un impacto duradero en los Hells Angels, resultando en un negocio próspero y un cierto nivel de aceptación y prominencia social en Europa. Número 4. David McDonald Carroll, conocido como Lobo, fue un notorio motociclista forajido y gángster canadiense asociado con los Hells Angels. Carroll inició en la banda 3 TH3 Biker en Halifax,
Ganó la confianza de los Hells Angels de Montreal y llegó a ser presidente del primer capítulo de los Hells Angels en la región atlántica de Canadá. Se estableció una reputación como sicario confiable y mano derecha de un miembro destacado de los Hells Angels. La participación de Carroll en una red de prostitución lo llevó a la cárcel a mediados de los años 80. Su vínculo más destacado fue con la masacre de Lennoxville, donde enfrentó cargos de asesinato pero fue absuelto. Portaba con orgullo el parche Filthy Few de los Hells Angels, que indicaba su implicación en un asesinato, y participó activamente en la guerra de motociclistas de Quebec. Participando en el tráfico de cocaína y siendo dueño de bares y clubes nocturnos, Carroll tenía una gran influencia dentro de los Hells Angels y formó alianzas con la familia Rizzuto, un clan de la mafia italiana. En 2001 desapareció tras saber de una gran operación de arresto y las autoridades lo buscan desde entonces. Supuestamente el lobo buscó refugio en México en el momento del arresto planeado y finalmente huyó a Brasil. Las autoridades también especulan que poseía una suma considerable de hasta $1 millón en efectivo. No son tan malas condiciones para desaparecer, ¿eh? Se han reportado avistamientos de Carroll en Australia y la República Dominicana, lo que sugiere su continua participación en actividades criminales. Carroll, de 71 años, ha evitado la cárcel durante décadas y sigue siendo una figura escurridiza. ¿Disfruta de una vida anónima en las idílicas Indias Occidentales? ¿O acaso sigue cazando más víctimas en secreto sin ser detectado por las autoridades? Pero ahora es momento de ver a los verdaderos tipos duros, los 3 ángeles del infierno más peligrosos y notorios de todos los tiempos. Número 3. Walter Stadnik, nacido el 3 de agosto de 1952 en Hamilton, Ontario, desafió expectativas con su aspecto discreto y cicatrices de un accidente de motocicleta. Sin embargo, detrás de su fachada discreta, poseía inteligencia, determinación y una visión que cambiaría el mundo criminal. Stadnik fue una figura clave del crimen organizado en Canadá y dejó una huella imborrable en su historia. En octubre de 1978, Stadnik estaba en Montreal reuniéndose con Yves Buteau y otros líderes de los Hells Angels para hablar sobre integrar su club, los Wild Ones, a los Hells Angels. Poco sabía él que su viaje lo pondría en una situación de vida o muerte. Durante la masacre de La Tourbillon, miembros de Outlaws Motorcycle Club irrumpieron en el bar y atacaron a los Angels y Wild Ones presentes. En medio del caos, Stadnik, marcado por la experiencia de ver la mesa convertirse en un campo de batalla, logró sobrevivir escondiéndose bajo su refugio. Después de los hechos, el hombre que había contratado a los forajidos estadounidenses responsables de la masacre, Roland Roxy du Temple, fue rápidamente eliminado por el asesino estrella de los Hells Angels. A medida que crecía la influencia de Stadnik, las agencias de la ley comenzaron a tomar nota. Se convirtió en presidente nacional de los Hells Angels, expandiendo su alcance por Ontario, Manitoba y Columbia Británica. Bajo su liderazgo se transformaron en una formidable organización criminal nacional. Esto desató la primera guerra de motociclistas en Canadá, aumentando la violencia e infundiendo miedo en las comunidades. Los ángeles del infierno desataron un reinado de terror, dejando a transeúntes inocentes y negocios como daño colateral. Stadnik recibió amenazas de pandillas rivales y de Scott Steinert, presidente de Los Ángeles del Infierno en Estados Unidos, quien quería la presidencia canadiense. El plan de Steinert salió mal y fue encontrado muerto en el río San Lorenzo con el cráneo aplastado. En 1984, la vida de Stadnik dio un giro trágico cuando un incidente de tráfico lo dejó con quemaduras extensas y desfiguración. Mientras estaba vulnerable en el hospital, lo cuidaban miembros de la 13th Tribe y policías, algo poco común en Canadá en esa época. Stadnik sobrevivió al accidente, pero más tarde enfrentó cargos relacionados con el crimen organizado y fue enviado a la cárcel. A diferencia de Stadnik, este ángel del infierno no esconde su sed de sangre. El hombre que pasó a la historia como el peor asesino serial en la historia de Canadá. Número 2. Yves Apache Trudeau, apodado Apache y el Loco Bumper, nació en 1946 y fue un criminal profesional canadiense cuya vida se desarrolló en un tapiz de violencia y redención. Trudeau inició su trayectoria en los años 60 en Canadian Industries Limited, una empresa química. Pero su verdadera vocación era otra. Fundó los Popeyes, un club de motociclistas que creció hasta ser de los más grandes del país,
y se relacionó con la mafia canadiense. En 1977, los Paupies recibieron una oferta para hacer un capítulo oficial de Los Ángeles del Infierno. Así nació el capítulo norte, marcando la primera formación de un capítulo en Canadá y el capítulo número 31 a nivel mundial. Con el paso de los 70, Trudeau mostró una creciente inclinación hacia la crueldad implacable. Su primer asesinato fue al encontrarse con un ladrón que robó la moto de un Popeye. Trudeau ejecutó fríamente al hombre ante su banda, marcando un oscuro precedente para el futuro. Rápidamente se convirtió en un asesino a sueldo, trabajando para el bajo mundo criminal de Montreal y Los Ángeles del Infierno. El capítulo norte de Los Ángeles del Infierno perdió prestigio en los años 80 por acusaciones de no compartir suficientes ganancias de drogas con otros capítulos. El 24 de marzo de 1984 ocurrió la masacre de Lennoxville, donde gran parte del capítulo fue eliminada. Trudeau, por un golpe del destino, sobrevivió porque en el momento de la ejecución se encontraba en una clínica de desintoxicación. Atrapado por el miedo a represalias, tomó una decisión trascendental. Se convirtió en informante de la policía. Durante esta cooperación, Trudeau admitió 43 asesinatos en las décadas de 1970 y 1980. Sus revelaciones llevaron a largas condenas de prisión para otros 43 miembros de los Hells Angels. Trudeau fue condenado a cadena perpetua, pero al colaborar como informante, obtuvo una sentencia menor y fue liberado en 1994 bajo una nueva identidad en el programa de protección de testigos. Tras su liberación, Trudeau buscó reconstruir su vida, desempeñando varios trabajos. Para el 2000 dependía de la asistencia social y beneficios de desempleo para subsistir. En 2004 la tragedia volvió a golpear cuando Trudeau fue arrestado nuevamente y se declaró culpable de abusar sexualmente de un niño de 13 años en 6 incidentes separados a lo largo de 4 años. Fue sentenciado a 4 años adicionales en prisión. De 2006 a 2007, Trudeau participó en un programa para delincuentes sexuales, durante el cual se reveló su diagnóstico de cáncer. Para asegurar una atención médica adecuada, fue trasladado al penal Archambault en Saint-Anne-de-Plaine. En 2008, Trudeau fue liberado de la custodia gravemente enfermo, para pasar sus últimos días como un hombre libre. Yves Trudeau, con su récord de 43 asesinatos, sigue siendo una de las figuras más peligrosas entre los motociclistas de Canadá. Un juez dijo que Trudeau había causado más muertes que el ejército canadiense en la Segunda Guerra del Golfo. Solo Gerald Gallant, otro asesino a sueldo canadiense, se le acerca ya que cobró 27 vidas durante la guerra de motociclistas en la provincia de Quebec. Un hombre al que ya hemos mencionado en tono de broma varias veces en esta historia, ahora hace su aparición. Un hombre que combina la competencia estratégica de Walter Stadnik con la brutalidad y la falta de escrúpulos de Yves Trudeau. Número 1. Maurice Mount Boucher, símbolo del mal en el mundo motociclista. Boucher, nacido el 21 de junio de 1953, no era un hombre común. Se volvió un gángster canadiense, asesino convicto, presunto narcotraficante y motociclista ilegal. Fue presidente del capítulo Nómadas de Los Ángeles del Infierno en Quebec, guiándolos en tiempos oscuros y violentos. Durante su carrera criminal, Mauricio Boucher fue una figura legendaria. Conocido por su fuerza física, valentía y carisma, se ganó el apodo de Mamá por su atención al detalle y minuciosidad al manejar a sus hombres. Entre finales de los 90 y principios de los 2000, Quebec vivió el intenso conflicto llamado la Guerra de Motociclistas de Quebec. Fue una lucha por el poder entre dos pandillas rivales de motociclistas, Los Ángeles del Infierno y los Rock Machine Motorcycle Club. Maurice Boucher emergió como líder carismático de Los Ángeles del Infierno, guiándolos a una guerra brutal contra sus rivales. Boucher lideraba su banda como un caudillo y usó a Yves Apache Trudeau como su mano derecha para golpear mortalmente a los enemigos del club. No solo usó al principal asesino, también creó a los Rockers, un club títere de Los Ángeles del Infierno responsable de muchos asesinatos en la guerra de motociclistas en Quebec. Parecía saber exactamente cómo manipular a las personas adecuadas para no ensuciarse las manos él mismo. Boucher no solo dejó un rastro de crimen y derramamiento de sangre, sino que su propia familia también se vio envuelta en el crimen organizado. Su hijo, Francis Boucher, siguió los pasos de su padre, participando en activismo racista y uniéndose a grupos como Poder Blanco Canadá y el Ku Klux Klan de Quebec. Uno de los principales rivales de Boucher fue el comandante André Bouchard, líder de la unidad de delitos mayores.
Detener a Boucher resultó ser más difícil de lo esperado. Al dejar que otros hicieran el trabajo sucio, no se le pudo probar culpabilidad en el primer juicio. Algunos también sospechan que la intimidación a jueces y jurados jugó un papel. ¿Quién podría sentenciar a un hombre tan poderoso sin sufrir las consecuencias? Boucher tenía conexiones con la mafia, particularmente con Reynold Desjardins, un asociado de confianza de Vito Rizzuto, el líder de la familia criminal Rizzuto. Juntos estaban involucrados en una operación de contrabando de drogas, traficando cocaína desde Jamaica hasta Canadá. A los ojos del público, Maurice Boucher era una figura notoria que generaba tanto miedo como admiración. Sus compañeros de Los Ángeles del Infierno demostraron su lealtad, llevándolo en hombros fuera de la sala del tribunal después de su absolución. Incluso alcanzó un estatus de héroe popular, recibiendo ovaciones de la multitud en una pelea de box y personas haciendo fila para pedirle su autógrafo. Pero el destino alcanza incluso al ladrón más astuto en algún momento. En 2002 fue condenado por ordenar el asesinato de 2 oficiales de prisión de Quebec para desestabilizar el sistema de justicia local. Como resultado, recibió 3 cadenas perpetuas en la única prisión Supermax de Canadá destinada a los criminales más peligrosos. Incluso preso, la infamia de Boucher lo seguía. Sobrevivió a varios intentos de asesinato porque lo buscaban para vengarse de sus crímenes pasados. Para protegerlo, las autoridades lo aislaron en una unidad especial de la prisión. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse debido a un cáncer de garganta metastásico. En una operación secreta fue trasladado a la institución Archambault en junio de 2022 para recibir cuidados paliativos, donde finalmente falleció el 10 de julio de 2022. La historia de Maurice Boucher es una de violencia, poder y la búsqueda implacable del control. Lideró a Los Ángeles del Infierno durante la peligrosa guerra de motociclistas en Quebec, dejando un rastro de destrucción a su paso. Aunque fue llevado ante la justicia y enfrentó las consecuencias, su impacto en la historia criminal de Quebec sigue siendo imborrable.